En pleno invierno, entre los imponentes picos de los montes Urales, un grupo de 10 excursionistas experimentados se embarcó con entusiasmo en su viaje. Entre ellos se encontraba Igor Dyatlov, el líder experimentado, y su unido equipo de aventureros, cada uno rebosante de anticipación por los desafíos que se avecinaban. Mientras caminaban penosamente a través de la nieve prístina, su aliento formaba nubes heladas en el aire gélido. Los excursionistas sintieron una sensación de camaradería y emoción. La promesa de la aventura los llamó hacia adelante, llevándolos hacia lo más profundo del desierto. Su destino, las remotas laderas del paso Dyatlov, una extensión accidentada e indómita conocida por su terreno traicionero y su clima implacable. A pesar de los peligros que se avecinaban, los excursionistas no se dejaron intimidar, impulsados por una pasión compartida por la exploración y el descubrimiento. Con mochilas cargadas de suministros y corazones llenos de determinación, el grupo siguió adelante. Sus pasos resonaban en el desierto silencioso. Cada paso los acercaba a su objetivo, pero también los acercaba más a lo desconocido. A medida que el sol se hundía en el horizonte y las sombras se alargaban, los excursionistas acamparon para pasar la noche, levantando sus tiendas en medio del paisaje cubierto de nieve. Alrededor del calor crepitante de la fogata, compartieron historias y risas, forjando vínculos que los sostendrían en las pruebas venideras. Lo que no sabían, mientras se quedaban dormidos bajo el cielo lleno de estrellas, que su viaje pronto tomaría un giro oscuro y siniestro. Los misterios de las montañas los aguardaban, y los secretos del paso Dyatlov estaban a punto de revelarse de una manera que nunca hubieran imaginado. Cuando amaneció sobre los picos helados, los excursionistas despertaron de su letargo, ansiosos por reanudar su caminata. Pero cuando salieron de sus tiendas y examinaron los alrededores, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse del grupo. Algo andaba mal. A la pálida luz de la mañana, descubrieron extrañas anomalías esparcidas por el campamento. Las huellas, que inexplicablemente se alejaban de las tiendas, parecieron desvanecerse en el aire. El equipo yacía abandonado, como si lo hubieran descartado apresuradamente en medio del pánico. Y lo más inquietante de todo fue que la trampilla de la tienda se abrió, revelando un interior vacío y sin sus ocupantes. El pánico se apoderó de los excursionistas cuando se dieron cuenta de que sus compañeros no estaban por ningún lado. Igor Dyatlov, el líder incondicional, y sus compañeros de aventuras habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás solo preguntas y un temor creciente. Con el corazón palpitante y la mente acelerada, los excursionistas restantes entraron en acción, recorriendo el área en busca de cualquier señal de sus camaradas desaparecidos. Pero a medida que las horas se convirtieron en días y la búsqueda no arrojó respuestas, la desesperación amenazó con envolverlos. Habían sido víctimas de los elementos implacables, perdidos en el desierto despiadado, o les había sucedido algo más siniestro, acechando en las sombras de las montañas. A medida que el miedo se hizo más fuerte y la incertidumbre se hizo más grande, los excursionistas tuvieron que lidiar con la escalofriante comprensión de que no estaban solos en la vasta extensión del paso Dyatlov. Estaban en juego fuerzas que escapaban a su comprensión, y la verdadera naturaleza de su terrible experiencia seguía envuelta en oscuridad. Los días se convirtieron en semanas, y todavía no había señales de Igor Dyatlov y sus compañeros de excursión. La desesperación aumentó entre los grupos de búsqueda, sus esfuerzos obstaculizados por el terreno implacable y el espectro siempre presente del peligro. Luego, cuando la esperanza menguó y la desesperación amenazaba con abrumarlos, se produjo un gran avance en forma de un descubrimiento escalofriante.
En lo alto de un afloramiento rocoso, enclavado en medio de la nieve y el hielo, los buscadores tropezaron con los restos de un campamento. Restos, desgarrados de tiendas de campaña, ondeaban con el viento cortante, y sus colores alguna vez vibrantes se desvanecieron hasta convertirse en fantasmales sombras de gris. Cerca de allí había pertenencias esparcidas por el suelo, un testimonio silencioso de la terrible experiencia de los excursionistas. Pero fue lo que había más allá del campamento lo que les provocó escalofríos. En medio del paisaje helado, encontraron al primero de los excursionistas desaparecidos, su forma sin vida contorsionada en un grotesco cuadro de agonía. Sus ojos miraban fijamente al vacío y su cuerpo mostraba signos inequívocos de trauma. Cráneos fracturados, huesos rotos. Las lesiones eran inexplicables y desafiaban toda explicación racional. Y a medida que los buscadores avanzaban, recorriendo cada centímetro de la desolada naturaleza, descubrieron más restos espantosos de la expedición condenada al fracaso. Los cuerpos, esparcidos como muñecos desechados, yacían escondidos bajo la nieve, con su destino sellado en el abrazo helado de las montañas. Con cada descubrimiento, la sensación de horror se hizo más profunda, a medida que el verdadero alcance de la tragedia se hacía dolorosamente claro. Igor Dyatlov y sus compañeros no habían perecido simplemente en el desierto. Habían encontrado un destino mucho más siniestro e insondable. A medida que el sol se hundía en el horizonte y las sombras se alargaban, los buscadores se retiraron del paisaje embrujado, atormentados por el espectro del paso Dyatlov y los misterios que encierra. Pero incluso cuando dieron la espalda a los picos helados, el recuerdo de los momentos finales y desesperados de los excursionistas persistió, grabado en la estructura misma de las montañas. A medida que se difundió la noticia del trágico destino de Igor Dyatlov y sus compañeros, las especulaciones se extendieron desenfrenadamente. El incidente del paso Dyatlov capturó la imaginación del público, generando innumerables teorías y conjeturas sobre lo que realmente había sucedido en esa fatídica noche. Entre las más persistentes estaba la teoría de una avalancha mortal. Los defensores argumentaron que una repentina liberación de nieve y hielo había barrido la ladera de la montaña, enterrando a los excursionistas bajo un sofocante manto blanco. Sin embargo, los escépticos señalaron inconsistencias en la evidencia y se preguntaron por qué los excursionistas habrían huido de su tienda en plena noche si hubieran sido conscientes del peligro inminente. Otros señalaron la posibilidad de una participación militar, citando la naturaleza reservada del gobierno soviético y la proximidad del paso Dyatlov a instalaciones militares sensibles. Pero tales afirmaciones fueron descartadas como meras especulaciones, al carecer de pruebas concretas que las respalden. Y luego estaban quienes recurrieron a explicaciones más esotéricas, invocando lo sobrenatural para explicar lo inexplicable. Los cuentos sobre el Yeti y otras criaturas misteriosas que acechan en las montañas cobraron fuerza a medida que el enigma del paso Dyatlov adquirió un tono sobrenatural. Pero a medida que pasaron los años y el misterio siguió sin resolverse, la verdad pareció alejarse cada vez más de su alcance. Igor Dyatlov y sus compañeros no habían dejado pistas ni testimonio final de su terrible experiencia. Sus voces habían sido silenciadas por el frío abrazo de las montañas, dejando a su paso solo preguntas y especulaciones. Y así, el incidente del paso Dyatlov siguió siendo uno de los mayores enigmas del siglo XX, un inquietante recordatorio de la fragilidad de la vida humana y los misterios que acechan en las profundidades de la naturaleza. Pasaron décadas,
pero las sombras del incidente del paso Dyatlov continuaron cerniéndose sobre los montes Urales. Aunque hacía tiempo que las nieves se habían derretido y los vientos habían barrido las huellas de la expedición, condenada al fracaso, el recuerdo de Igor Dyatlov y sus compañeros permaneció grabado en los anales de la historia. En los años siguientes se lanzaron innumerables expediciones en busca de respuestas, cada una con la esperanza de desentrañar el misterio que había eludido a los investigadores durante tanto tiempo. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la verdad siguió siendo difícil de alcanzar, escondida detrás de un velo de silencio que parecía impenetrable. Sin embargo, en medio de la incertidumbre y la especulación, comenzaron a surgir destellos de esperanza. Los avances en la tecnología y la ciencia forense ofrecieron nuevas vías de investigación, proporcionando nuevos conocimientos sobre los acontecimientos que se habían desarrollado en esa fatídica noche. Con la ayuda de imágenes satelitales y técnicas de análisis de vanguardia, los investigadores profundizaron en los detalles del incidente del paso Dyatlov, examinando cada detalle en busca de pistas que se habían pasado por alto. Y, lenta y minuciosamente, comenzaron a reconstruir una narrativa que arrojara nueva luz sobre la tragedia. Pero incluso cuando el rompecabezas empezó a tomar forma, las piezas finales permanecieron obstinadamente fuera de su alcance. La verdadera causa de la muerte de los excursionistas siguió siendo un tema de debate, con teorías que van desde fenómenos naturales hasta errores humanos y lo sobrenatural. Y así, a medida que los años se convirtieron en décadas y las décadas dieron paso a siglos, el incidente del paso Dyatlov siguió siendo un enigma, un misterio tentador que seguía desafiando toda explicación. Sin embargo, en los corazones de aquellos que se atrevieron a aventurarse en el desierto, todavía se podían escuchar los ecos de esa fatídica noche, un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida y el poder perdurable de lo desconocido. A medida que los años se alargaban hasta la eternidad, la leyenda del incidente del paso Dyatlov creció, proyectando una larga sombra sobre el escarpado paisaje de los montes Urales. Aunque los propios excursionistas hacía tiempo que se habían desvanecido en la oscuridad, su historia siguió viva, transmitida de generación en generación como una advertencia sobre los peligros que acechaban en la naturaleza. Para algunos, el incidente del paso Dyatlov se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana frente a la adversidad, un testimonio del espíritu indomable de exploración y descubrimiento. Pero para otros, siguió siendo un escalofriante recordatorio de los misterios que yacían ocultos en las profundidades de las montañas, esperando atrapar a los incautos. Con el tiempo, la alguna vez remota región del paso, Dyatlov, se convirtió en un imán para los buscadores de emociones y aventureros. Atraídos por el encanto de lo desconocido, se lanzaron expediciones, se debatieron teorías y nacieron leyendas, mientras la búsqueda de respuestas continuaba sin cesar. Pero en medio de las especulaciones y conjeturas, una cosa seguía siendo cierta. La verdad de lo que sucedió esa fatídica noche probablemente nunca se sabría. El incidente del paso Dyatlov se había convertido en algo más que un simple misterio. Era un mito, una historia que trascendía los límites del tiempo y el espacio, grabada para siempre en el tejido de la historia. Y así, mientras los vientos susurraban a través de los valles silenciosos y las estrellas brillaban en lo alto, el recuerdo de Igor Dyatlov y sus compañeros seguía vivo, un eco inquietante de una era pasada, y aunque su destino permanezca para siempre envuelto en oscuridad, su legado perdurará, un faro de curiosidad y asombro en un mundo lleno de incertidumbre.
En el silencio de las montañas, los ecos del incidente del paso Dyatlov reverberaron a través de los siglos, un inquietante recordatorio de los misterios que yacían ocultos en las sombras. A medida que pasaban los años, la leyenda se hizo más fuerte, entretejida en el tejido del folclore y susurrada en voz baja alrededor de las fogatas. Sin embargo, en medio de los susurros y las especulaciones, surgió una nueva generación de aventureros, que no se dejaron intimidar por el espectro de lo desconocido, armados con tecnología moderna y una sed incesante de descubrimiento. Se embarcaron en sus propias búsquedas para desentrañar los secretos de las montañas. Con drones sobrevolando y sensores sondeando las profundidades heladas, exploraron el paisaje en busca de pistas, decididos a iluminar la oscuridad que había consumido a Igor Dyatlov y sus compañeros. Y aunque las respuestas seguían siendo difíciles de alcanzar, sus esfuerzos trajeron nuevas esperanzas a quienes aún buscaban un cierre. Pero a medida que profundizaban en los misterios del paso de Dyatlov, pronto se dieron cuenta de que algunas verdades debían permanecer ocultas, porque las montañas guardaban secretos que desafiaban toda explicación, misterios que trascendían los límites de la razón y la lógica. Y así, mientras el sol se hundía en el horizonte y las estrellas emergían del velo de la noche, las montañas susurraban sus secretos a quienes se atrevían a escuchar. Y aunque es posible que nunca se sepa la verdad, el espíritu de aventura sigue vivo, un rayo de esperanza en un mundo lleno de sombras, porque al final lo que importaba no eran las respuestas, sino el viaje en sí. Y mientras hubiera montañas que escalar y misterios que desentrañar, la leyenda del paso Dyatlov perduraría, resonando a través de los siglos como testimonio del poder perdurable del espíritu humano.